nombre es Lili y les doy la bienvenida a este canal. Paso a mostrarles el material que voy a utilizar en esta ocasión para este nuevo proyecto. Tengo por acá este cono de hilado que es 100% algodón. Son muchas hebras. Miren, ahí están, muchas hebras finas. Y bueno, tiene un grosor de aproximadamente 1,5 milímetros a 2, ya para que ustedes se hagan una idea. No especifica con qué crochet exactamente se puede trabajar, pero yo les voy a mostrar con los que voy a trabajar yo. En esta ocasión, con un 4.5 para hacer las cadenetas, queda bastante bien, miren. Y para el resto del tejido voy a utilizar un número 4. Entonces, este hilado queda bastante bien para un crochet de 3.5 milímetros a 4.5 milímetros, ya para que ustedes se hagan una idea. Obviamente ustedes pueden utilizar el material que más les guste, el que tengan a mano, el que puedan conseguir, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar esta puntada. Para realizar este proyecto tenemos que trabajar cadenetas múltiplo de 12 más un punto extra. Entonces, en mi caso yo voy a realizar una cadeneta de múltiplos de 12, que serían 96 más un punto, 97 puntos en total, ¿ok? Voy a utilizar el crochet más grande para trabajar las cadenetas, así no me queda tan tensa la parte del comienzo, ¿ok? Entonces vamos a realizar un nudo deslizado formando una argolla. Coloco la hebra más corta por encima de la larga, paso el crochet de abajo hacia arriba, tomo hebra y me devuelvo. Tiramos de esta hebrita y ajustamos al crochet. Desde aquí comienzo a trabajar las cadenetas. Entonces yo voy a trabajar 97 cadenas, bien sueltecita, miren, así. Por eso les digo que mucho mejor que ustedes trabajen con un crochet un poco más grande de lo que van a realizar el cuerpo, ¿ok? Entonces, ahí ya me estarían quedando las cadenetas. Una vez que hemos terminado la cadeneta, vamos a realizar 3 puntos cadeneta extra. En este caso yo ya cambié el crochet por el más pequeño. Estaba utilizando el crochet número 4.5 y ahora acabo de cambiar al número 4. Entonces, desde aquí, cuando ya tenemos la cantidad de cadenetas necesarias, voy a realizar 3 puntos cadeneta extra, 1, 2 y 3. Este representan un punto alto. Voy a tomar la lazada y me voy hasta el quinto punto desde el crochet. 1, 2, 3, 4, 5. En este quinto punto voy a ingresar el crochet y a trabajar un punto alto extendido. O sea, trabajamos pasando por 1, luego por 2 y luego por 2. Ya tenemos un punto alto. Siguiente, lo mismo. 1, 2, 2. Lazada, siguiente. 1, 2, 2. Lazada, 1, 2, 2. ¿Ven? Así vamos a ir trabajando toda esta primera fila. Presten mucha atención que a medida que vaya pasando el video yo les voy a ir comentando cómo esta prenda la pueden aplicar para distintas tallas, ¿ya? Aquí lo más importante es que ustedes tomen las medidas, ¿ya? Y tener en cuenta que esta puntada necesita múltiplo de 2 y siempre agregar un punto extra. Pues bien, voy a seguir trabajando toda esta fila de puntos altos. Tengo lista la primera fila con estos puntos altos y bueno, esta pieza va a ser la de la espalda. Tenemos que trabajar recto con la puntada. Vamos a hacer una segunda fila de puntos altos y luego vamos a comenzar con la puntada, ¿ok? Entonces, para ustedes poder trabajar la segunda fila van a realizar 3 puntos cadeneta, 1, 2, 3, que esto representan un punto alto. Giramos la labor y vamos trabajando un punto alto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces inserto en el punto y trabajo un punto alto. Recuerden que estamos trabajando puntos altos de 3 sacadas o extendidos. Entonces tomo la lazada, siguiente punto y trabajo el punto alto.
así voy a trabajar toda la fila. ¿Ok? Entonces, solo 2 filas de puntos altos. He completado las 2 filas de estos puntos altos, es así como queda. Y ahora vamos a comenzar a trabajar la primera fila de esta puntada. Entonces, aquí vamos a repetir siempre 4 filas, ¿ok? Entonces, vamos con la fila número 1. Para eso voy a subir con 3 puntos cadeneta. Giro la labor. En el mismo espacio voy a completar con 3 puntos altos más. Acá tenemos 1 y voy a trabajar 3 porque necesitamos un grupo de 4 puntos altos en esta esquina. Entonces tomo la lazada, inserto y vamos trabajando estos puntos altos. Llevo 2 y 3. Entonces, más los 3 puntos cadeneta, hacemos 4 puntos de borde. Voy a trabajar 2 puntos cadeneta y me voy a saltar en la parte baja 2 puntos altos, 1, 2, y en el tercer punto inserto y comienzo a trabajar un punto alto sin terminar, reservo, lazada, voy al siguiente, 2. Siempre estos puntos altos no los voy a terminar, los voy a ir reservando siempre, ¿ya? Entonces tengo 2, lazada, 3, lazada, 4, voy reservando, lazada, 5, lazada, 6, lazada, 7. Tengo 7 puntos altos sin terminar más el punto base y estos los voy a cerrar todos juntos, lazada, y paso por todos los puntos y trabajo un punto cadeneta para fijar. ¿Ven? Trabajo 2 puntos cadenetas de separación y vamos al siguiente motivo. Cuento 1, 2 y en el tercer punto inserto el crochet y ahora dentro de este punto tengo que trabajar 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Separo siempre con 2 puntos cadeneta y nos vamos al siguiente modo. Tomo lazada, me salto 1, 2 y en este tercer punto comienzo a trabajar estos puntos altos sin terminar. Cuento 1, reservo. Me voy al siguiente punto, 2, reservo, 3, todos puntos altos sin terminar, lazada, 4, lazada, 5, lazada, 6, lazada, 7. Bien, tengo 7 puntos altos sin terminar más el punto base. Ahora tomo hebra y voy pasando por todos los puntos, ya que necesito cerrarlos todos estos puntos. Y trabajo un punto cadeneta para fijar. Entonces, estos mismos 7 puntos que realicé acá, como un abanico, acá realicé los mismos 7, pero los cerré todos juntos, ¿ven? Y queda un abanico invertido. Siempre separo con 2 puntos cadeneta. Y ahora que me toca 1, 2 y en el tercero trabajo 7 puntos altos en el mismo espacio. Entonces tengo 2, 3, 4,
5, 6, 7. Y separo con 2 puntos cadeneta. Ahora tengo que hacer el mismo abanico pero invertido. Para eso, 1, 2, 3. En este tercer punto comienzo a trabajar los puntos altos sin terminar. En total son 7 puntos altos sin terminar que utilizo en la parte baja, miren. ¿Ven? Entonces tomo lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5, lazada, 6, lazada, 7. Ahí están los 7 puntos altos sin terminar más el punto base. Tomo la hebra y voy pasando por todos los puntos y aseguro con un punto cadeneta y vuelvo a separar con 2 puntos cadeneta, y en la parte baja 1, 2, y en el tercero ya comienzo nuevamente con el abanico pero con 7 puntos altos. Miren, el abanico hacia arriba y este es el abanico hacia abajo invertido, ¿ven? Entonces aquí en el mismo espacio 7 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y siempre separando con 2 puntos cadeneta. Ahora que me tocaría el punto alto invertido, o sea, el abanico invertido. Desde el tercer punto con cadeneta comienzo a trabajar los puntos altos, ocupando 7 puntos hacia acá. Y recuerden que no hay que terminarlos, son puntos altos sin terminar y luego los cerramos todos juntos. Así voy a ir avanzando hasta llegar acá al final, ¿ok? Y es así como me tiene que ir quedando. Bien, estoy llegando al último motivo y me están sobrando 3 puntos. Vamos a trabajar los 2 puntos cadeneta. Me salto estos 2 puntos y me voy directamente hasta acá donde están los 3 puntos cadeneta. Voy hasta el tercer punto y ahí inserto y comienzo a trabajar 4 puntos altos, tal cual como iniciamos, todos en el mismo espacio. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y así terminamos esta primera fila. Vamos con la fila número 2 de esta puntada. Para eso voy a iniciar con 4 puntos cadeneta. 3 de ellos representan un punto alto y el cuarto es un punto de separación. Y ahora vamos a trabajar en estos 3 puntos altos, trabajando un punto por cada uno de ellos. Tenemos 1, 2 y 3. Trabajo 2 puntos cadeneta y me voy a la parte de arriba donde se juntan todos estos puntos y trabajo un punto bajo. Trabajo 1, 2 puntos cadeneta y ahora voy a trabajar 1, 2, 3 en estos 3 puntos altos de este abanico, un punto alto, 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente 3. ¿Ven? Ahí trabajé en el abanico en los 3 primeros puntos. Ahora voy a realizar un punto cadeneta en el punto del centro, que sería el número 4. Trabajo un punto alto, vuelvo a trabajar un punto cadeneta y me quedan 3 puntos altos, y en esos 3 puntos trabajo un punto alto por cada uno de ellos. 2,
y 3. Vuelvo a contar 1, 2 puntos cadeneta, y acá arriba donde se unen todos estos puntos, justo en el espacio, ahí trabajo un punto bajo, 2 puntos cadeneta, y en el abanico vamos a ocupar estos 3 primeros puntos trabajando un punto por cada uno de ellos. Tenemos 1, 2, 3, trabajo un punto cadeneta de separación. En el punto número 4 trabajo un punto alto, una cadeneta de separación, y me quedan 3 puntos más de este abanico, y ahí trabajo un punto alto por cada uno de ellos. Y esta sería la fila número 2 de este motivo, de estas 4 filas que hay que repetir. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir 2 puntos cadeneta, el punto bajo aquí donde están estos 7 puntos en la parte de arriba, queda un espacio y ahí trabajo el punto bajo, 2 puntos cadeneta, y estamos en el abanico nuevamente. Estos 3 primeros puntos trabajo un punto alto por cada uno de ellos. Tenemos 1, 2 y 3. Un punto cadeneta. En el punto número 4 trabajo un punto alto, y en estos 3 restantes un punto alto por cada uno de ellos, sin olvidar de hacer el punto cadeneta. Y ahora sí, en estos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y siempre separamos por 2 puntos cadeneta y volvemos a repetir punto bajo. Y esta sería la secuencia que tenemos que seguir hasta el final, donde están este abanico invertido, sobre él el punto bajo, siempre separar con 2 cadenetas, y donde está este abanico hacia arriba trabajamos en los 3 primeros puntos un punto alto, una cadeneta, en el cuarto punto un punto alto, una cadeneta, y nuevamente los 3 puntos altos. Estoy llegando al final de la fila, estoy en la parte donde tengo el punto bajo. Voy a trabajar 2 puntos cadeneta, y aquí ya me encuentro con los 4 puntos altos de la vuelta anterior. Entonces trabajo en los 3 primeros un punto alto, 1, 2 y 3. Voy a trabajar unas hebritas, ahí sí. Voy a trabajar un punto cadeneta y trabajo un punto alto en el tercer punto cadeneta de la vuelta anterior. Y así ya termino esta fila número 2 del motivo. Miren cómo se ve. Así se ve. Entonces comenzamos con la fila número 3. Para trabajar esta fila número 3 voy a trabajar cadenetas. En este caso serían 3 puntos cadeneta que representan un punto alto y 2 puntos más de separación. Giramos la labor, y en este espacio aquí donde están estos 3 puntos altos voy a trabajar un punto alto por cada uno de ellos. 1, 2 y 3. Trabajo un punto cadeneta de separación, y donde está el punto bajo trabajo un punto alto, cadeneta de separación, y ahora trabajo aquí estos 3 puntos altos. ¿Cómo se presentan? 1, 2 y 3. Trabajo 2 puntos cadeneta, donde está el punto alto trabajo el punto alto,
2 puntos cadeneta, y donde están estos 3 puntos trabajo los 3 puntos. 1, 2, 3. Ahí está. Repito. 2 puntos cadeneta, perdón, un punto cadeneta, un punto alto donde está el punto bajo de la vuelta anterior, punto cadeneta nuevamente, donde están estos 3 puntos, miren, ahí está el abanico y aquí hay 3 puntos al inicio, trabajo estos 3 puntos tal cual como se presentan. Luego de trabajar estos 3 puntos, ya nos vamos al centro, a ver, ahí están los 3 puntos, trabajo 1, 2 puntos cadeneta y donde está el punto alto trabajo el punto alto que corresponde, 2 puntos cadeneta y donde están estos 3 puntos vuelvo a trabajar los 3 puntos, 1, 2 y 3. Si voy muy rápido, ustedes tienen la opción de bajar la velocidad al video. Aquí en la cajita debajo del video, en la cajita, ¿ya? Ahí hay una parte donde dice configuración y ustedes pueden ir bajando la velocidad del video. Ponerlo a la velocidad que a ustedes más les acomode. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí está el punto bajo. En el abanico invertido y el punto bajo. Entonces, yo trabajo un punto cadeneta, el punto alto sobre el punto bajo, un punto cadeneta, y aquí nos encontramos con este abanico que ya está hacia arriba. Tenemos 3 puntos, punto cadeneta, punto alto, cadeneta y 3 puntos altos más. En estos primeros 3 los trabajamos como se presentan: 1, 2 y 3. Luego trabajo 2 puntos cadeneta, en la vuelta anterior era 1, ahora son 2. Donde está el punto alto trabajo el punto alto, 2 puntos cadeneta nuevamente, y donde están estos 3 puntos los trabajo como se presentan: 1, 2 y 3. Y vuelvo a separar con un punto cadeneta, donde está el punto bajo vuelvo a hacer el punto alto, una cadeneta y volvemos a repetir esta secuencia. Donde están estos 3 primeros puntos los trabajamos como se presentan. En la vuelta anterior hicimos un punto cadeneta, esta vez son 2 puntos cadeneta, punto alto, 2 puntos cadeneta y los 3 puntos que corresponden. Seguimos toda la secuencia exactamente igual. Aquí ya estoy llegando al final de esta fila. Tengo el punto alto, trabajé el punto cadeneta y tengo los 3 puntos, el punto cadeneta y el punto alto que está representado por los 3 puntos cadeneta de inicio. Entonces trabajo estos 3 puntos como se presentan: 1, 2 y 3. Trabajo 2 puntos cadeneta de separación y trabajo el punto alto acá en el tercer punto cadeneta de la vuelta anterior. Ahí inserto y trabajo el punto alto. Y es así como nos queda la fila número 3. Vamos con la fila número 4 y última de esta secuencia. En esta fila vamos a comenzar con 3 puntos cadeneta que representan un punto alto y 3 puntos más que representan los puntos de separación. Giramos la labor y comenzamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar estos 7 puntos todos juntos. ¿Cómo? Así, un punto alto por cada uno de los puntos que se presentan.
Así tenemos 3, 4 con el que está en el centro. Y trabajamos los otros 3 restantes. 4, 5, 6 y 7. Ahora, en la vuelta anterior separábamos con 2 puntos cadeneta y esta vez van a ser 3. 2, 3. El punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, 3 puntos cadeneta de separación y acá volvemos a trabajar todos estos puntos juntos, que son 7. Entonces 1, 2, 3, 4, donde está el punto alto solamente vamos a trabajar 5, 6 y 7. ¿Ven? Aquí nos saltamos esos 2 puntos cadeneta, solamente trabajamos en el punto alto y volvemos a repetir los 3 puntos cadeneta, el punto alto sobre el punto de la vuelta anterior, nuevamente 3 puntos cadeneta y nuevamente los 7 puntos. Esta vuelta es mucho más fácil para realizar. Entonces tenemos 1, 2, 3. Acá nos saltamos ese punto bajo y nos vamos al punto alto, 4. Nos saltamos ese punto cadeneta y nos vamos al punto alto, 5. Y seguimos 6 y 7 y vamos separando con los 3 puntos cadeneta y trabajamos el punto alto donde corresponde, 3 puntos cadeneta más y volvemos a repetir los 7 puntos. Entonces esta es la secuencia que vamos a seguir hasta llegar al final. Estoy terminando la cuarta vuelta y ya trabajé los 7 puntos, ahí están. Vamos a trabajar 3 puntos cadeneta, 1, 2, 3 y trabajo el punto alto en el tercer punto cadeneta acá de la vuelta anterior, en el inicio. Y ahí ya terminamos la fila. Ahí ya se está formando el dibujo. Pues bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer en las siguientes vueltas? Volver a repetirla. 1, la 2, la 3 y la 4. Pero ustedes se van a preguntar, ¿dónde y cómo hacemos la fila número 1 si aquí es distinto? Bueno, acá se los voy a enseñar para que les quede bien claro. Voy a repetir la fila número 1, pero para que ustedes sepan dónde tienen que colocar los puntos. Entonces, fila número 1, subimos con 3 puntos cadeneta. Dentro de este primer punto vamos a trabajar un total de 4 puntos. Ya tenemos uno, así que tenemos que completar con los otros 3 que nos quedan. 1, 2 y 3. Ya con estos puntos ya tendríamos los 4 de orilla. ¿Ok? Separamos con 2 puntos cadeneta y ahora en estos 7 puntos tenemos que tomar los puntos altos sin terminar. Tomo la lazada, me voy al primero, trabajo el primer punto alto sin terminar, reservo. El número 2, reservo. El número 3, reservo. El 4, reservo. El 5, reservo.
el 6, reservo y el 7 y reservo. Ahora bien, tengo un total de 7 puntos altos sin terminar más el punto base. Tomo hebra y paso por todos ellos para cerrar juntos y trabajo un punto cadeneta para fijar. ¿Ven? Y esto es lo mismo que hemos hecho en la fila anterior, solamente que acá lo tomamos en los puntos altos de base acá. Pero ahora lo estamos tomando en estos 7 puntos. Trabajamos 1 y 2 puntos cadeneta y ahora el abanico lo vamos a trabajar en este punto alto. Ahí inserto y trabajo los 7 puntos pinchados en el mismo punto. Tengo 2, tengo 3, 4, 5. Al tener tantas hebritas, de repente como que quedan unas hebritas por ahí dando vuelta. Entonces ahí está el punto número 5, 6 y 7. Y nos queda el abanico. Miren, siempre separamos con 2 puntos cadeneta y ahora volvemos a trabajar el abanico invertido. Para eso vamos a trabajar en estos 7 puntos. Tomo la lazada y comienzo. Punto alto sin terminar, reservo. Punto alto sin terminar, reservo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven? Ahí están todos. 8 con el punto base. Tomo hebra y paso por todos los puntos. Trabajo en punto cadeneta para fijar nuestras puntadas y realizamos los 2 puntos cadeneta que corresponden. Ya tenemos nuestro abanico invertido y ahora tenemos que trabajar el siguiente abanico y ahí lo trabajamos en el punto alto. Entonces tomo la lazada y comienzo a trabajar uno por punto pinchado, todos en el mismo punto alto. ¿Ven? Así hasta completar los 7. Vamos contando. Tengo 6 y uno más. 7. Ahí está. Volver a separar con 2 puntos cadeneta y volver a trabajar el abanico invertido. Y así, ¿ven? En el punto alto y en estos 7 puntos. Punto alto, 7 puntos. Así hasta llegar al final de la fila. Entonces ya estoy llegando al final. Y nos vamos al tercer punto cadeneta y ahí vamos a trabajar los 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces así ustedes ya saben cómo tenemos que hacer la fila número 1, pero cuando ya vamos avanzando, ¿ven? Entonces luego ustedes van revisando cómo se empieza la fila número 2, la número 3 y la número 4. Y así vuelven a repetir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Esto lo van a trabajar hasta el alto que ustedes quieran. Se toman la medida desde el hombro hacia abajo y dependiendo de qué tan largo lo quieran, es las vueltas que van a dar. Van a terminar en la fila número 1. Ustedes cuando ya tengan el largo, fila número 1, ahí terminan y cortan la hebra. Así que yo voy a seguir avanzando, ya les muestro cómo queda esta parte de la espalda terminada.
Terminé de trabajar la altura para la parte de la espalda. Es así como queda. Miren, se puede apreciar mucho mejor la puntada. Es bien caladita. Y el diseño que va quedando. ¿Ven? Bueno. Realizada la parte de la espalda, vamos a trabajar los delanteros. Es exactamente la misma puntada, pero obviamente con mucho menos puntos. Acá les explico cómo. Tengo acá un gráfico que les voy a explicar más o menos lo que hemos realizado. Hemos trabajado la parte de la espalda con un total de 97 puntos. Recuerden que es múltiplo de 12 más 1. Acá lo importante que tengan en cuenta es que realicen una pequeña muestra para ver cuántos puntos colocar dependiendo de los centímetros que necesiten. Ya les voy a explicar también cómo se van a tomar las medidas, ¿ya? Para que lo puedan adaptar a cualquier tipo de talla. En este caso yo puse 97 puntos, ya, pero es la medida para este tipo de material, para la forma en la cual yo trabajo y para los centímetros que necesitaba. Ya les voy a decir también cuánto es lo que mide esta pieza, ¿ya? Bueno, dicho esto, tenemos la parte de la espalda y vamos a trabajar dos rectángulos que van a ser los delanteros. En este caso va a ser con un total de 37 puntos, mucho más pequeño, ya que luego vamos a trabajar un borde, ya, para la parte delantera, así que necesito que sea mucho más pequeño. Entonces, con esta cantidad de puntos, que son 97 para la espalda, dos delanteros de 37 puntos, me queda perfecto. Luego que tenemos los delanteros, vamos a unirlos en la parte de los hombros. También ya les voy a ir explicando cómo lo vamos a hacer. Bueno, dicho esta parte, vamos a ver cómo tomar las medidas. Acá es muy importante dos medidas, que es el largo y el ancho. Para sacar el largo, ustedes van a colocar su cinta métrica desde el hombro hacia abajo, dependiendo de la altura que ustedes quieran esta prenda. Y el ancho va a ser de dos maneras distintas, dependiendo si es caderas y hombros, ¿ok? Entonces, para lo que es busto y cadera se toma exactamente igual. O sea, ustedes van a tomar el contorno de su cuerpo, ¿ya? Si es en hombro, vas a colocar tu cinta métrica de hombro a hombro, ¿ya? Lo recalco esto, ya que alguna vez en algunos videos me han preguntado cómo se toma la medida en la parte de los hombros. Por eso recalco que es de hombro a hombro, y si es busto o caderas es el contorno, ¿ya? Luego, si es busto o cadera, dependiendo de la parte más ancha que uno tenga, por eso se toma o cualquiera de estas tres medidas, ya sea caderas, busto o hombro. Yo en este caso es la cadera, que es la parte más ancha que tengo. Entonces, esa medida del contorno la van a dividir en dos. Por ejemplo, acá tengo una cinta métrica y voy a tomar solo un ejemplo. Nadie va a tener esto, ya, o sea, solo es un ejemplo. Si nosotros de cadera tenemos, no sé, nos marca 60 centímetros, esto lo dividimos en dos y vamos a hacer una pieza de 30 centímetros, ¿ya? La idea es que cuando ustedes se tomen la medida, no quede justa nuestra cinta métrica pegada al cuerpo, sino que den un poco de soltura, ya, para que la pieza no nos quede tan ajustada. Ahora, esta misma pieza ustedes la pueden trabajar perfectamente como una blusa. Van a trabajar dos rectángulos tal cual como hemos trabajado la espalda, luego lo unen en la parte de los hombros y hacen una manga. O si lo quieren sin manga, lo pueden dejar perfectamente así.
lo unen en la parte de los hombros y luego en el lateral, dejando la abertura de nuestros brazos por debajo de la sisa. Queda perfectamente una blusa muy muy bonita, pero en este caso, como es un cardigan de verano, bueno, vamos a hacer esto. Es dividir a la mitad. Aquí ya sacamos, esto es solo un ejemplo, vuelvo a insistir. Tengo 30 centímetros para la espalda y luego voy a trabajar lo que es la parte de los delanteros con la misma parte de la espalda. Ahí voy a ir sacando una proporción, perdón, de lo que necesito para la parte del delantero, ¿ok? Entonces, si es de hombro a hombro, tomas tu cinta métrica de esta forma, la colocas en una de las puntas en una parte del hombro y luego la otra en el otro. Y esa va a ser la medida que necesitas para la parte de la espalda. ¿Ya? Espero se haya entendido. Ya dijimos que la altura se toma desde el hombro hacia abajo. Eso va a depender del gusto de cada una de ustedes, de cómo quieren el largo de esta prenda, ¿ok? Tengo acá los dos rectángulos que son las piezas delanteras, ¿ya? No se las enseñé porque básicamente es exactamente la misma puntada que les he enseñado en la parte de la espalda y solamente que reduje la cantidad de puntos, pero se hace exactamente igual. Trabajé 2 filas de estos puntos altos y desde la tercera fila aquí comencé la puntada, repitiendo 4 filas, ¿ok? ¿Dónde lo terminé? Tal cual como en la espalda, lo he terminado en la vuelta número 1, en esa vuelta. ¿Ven? Donde están los abanicos y los abanicos invertidos. Es igual que en la parte de la espalda. Aquí está la espalda. Miren, también. ¿Ven? Abanicos y abanicos invertidos. En esa vuelta lo he terminado. Entonces, una vez que tengo estas 3 piezas, espalda y los 2 delanteros, vamos a comenzar a realizar la unión. Pero antes les voy a dar la medida que tiene tanto la espalda como los 2 delanteros para que ustedes se hagan una idea. Cuando ustedes toman una medida, tienen que dejar la prenda sin tirar de ella, sino que tal cual como se presenta, su forma natural, y ahí tomar la medida. En este caso voy a tomar la medida acá en el inicio y tiene un aproximado de 19 centímetros. Ya recuerden, esto no lo he tirado. Por eso acá es importante, y vuelvo a recalcar, que ustedes se tomen sus propias medidas y a base de eso va a ser la cantidad de cadenetas que van a ir realizando, ¿ok? Lo pueden hacer perfectamente en una lana, si están en un lugar que hace mucho frío, lo pueden hacer perfectamente en lana, les va a quedar muy bonito y igual de abrigador. Entonces, ambos delanteros tienen 19 centímetros aproximadamente y la parte de la espalda tiene un aproximado de 44 centímetros. ¿Ya? También es tal cual como se presenta el tejido. Entonces ahora vamos a comenzar a armar nuestra pieza para poder realizar las uniones tanto del hombro como los laterales. Lo primero que voy a realizar es en la pieza de la espalda doblarlo justo a la mitad y buscar el centro de esta pieza, que en este caso es esto. Este abanico es el centro de nuestro tejido. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho. ¿Cómo sé cuál es el derecho de mi tejido? La colita de hilo va a estar en mi mano izquierda. Entonces comienzo a enfrentar los derecho con derecho. Acá la colita de hilo está al lado derecho. Entonces quiere decir que lo que yo estoy viendo es la parte del revés. Entonces coloco
enfrentando derecho con derecho aquí y lo mismo al otro lado, derecho con derecho. Ahí está. Nos vamos ahora a la parte de arriba donde están los hombros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Va a ser ir alineando cada uno de estos abanicos. Tenemos acá los 4 del inicio, tenemos luego los 7 puntos de este abanico, tenemos el abanico invertido, luego nuevamente el abanico invertido y tenemos acá los 4 puntos que serían la mitad de este abanico. Entonces me voy a ayudar con un marcador, voy a colocar acá donde termina esta pieza y ahora vamos a trabajar lo mismo en este otro lado. Vamos a ir uniendo cada una de las piezas, alineándolas así. Y bueno, ya sabemos que acá está el centro, que es un solo abanico que nos sobra. Vamos a marcar acá donde llega estos abanicos, ¿ya? Entonces ahí coloco y marco. Bueno, entonces aquí me queda libre un abanico y 2 de ambos lados de estos abanicos invertidos, ¿ok? Que lo que tengo que hacer es unir desde este extremo hasta el marcador. Lo mismo al otro lado. Pueden realizarlo con aguja lanera o con alguna puntada con el mismo crochet. Realicé la unión de la parte del hombro, en este caso solo lo hice con mi agujita lanera y bueno, acá lo tengo por el lado del revés y por el derecho se ve de esta forma. ¿Y qué fue lo que hice? Fue tomar solo una de las hebras, en este caso tomé la hebra que está hacia afuera de este lado y la hebra que está hacia afuera de este otro lado. Fui tomando una sola de las hebras de ambos lados, como les digo, la que está más hacia afuera, y para eso me quedó luego este dibujo. Obviamente ustedes pueden realizar la unión que ustedes más quieran. No les mostré la unión ya que en muchos otros tutoriales he mostrado cómo realizo este tipo de uniones con la aguja lanera. Una vez lista ambas partes de los hombros, vamos a continuar con el costado. Bueno, he colocado ahora la pieza de esta forma. Acá tengo la parte del hombro y acá está la parte que tenemos que unir. He colocado un marcador a la altura que yo quiero mi manga. En este caso va a ser una manga ancha, ¿ya? Pero ustedes la pueden dejar perfectamente un poco más ajustada. Bueno, acá ustedes van midiéndose el contorno de su brazo. Entonces con la cinta métrica ustedes van a dar vuelta el contorno de su brazo y eso lo dividen en dos. Si quieren, me refiero yo a una manga un poco más ajustada. Entonces, por ejemplo, si su contorno de brazo, por decir, mide 30 centímetros, ustedes lo ajustan a la mitad, en este caso 15, y van a marcar desde el hombro hacia abajo donde están los 15 centímetros y ahí colocan el marcador y empiezan a realizar la unión hasta donde ustedes tienen el marcador. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Si quieren una manga más amplia como la que voy a tejer yo, bueno, dejan mucho más espacio, unos 25, 28 centímetros, ¿ok? Ya, eso va a depender del gusto de ustedes. Entonces, con nuestra agujita lanera y unas puntadas muy simples, van a comenzar a realizar la unión de abajo hacia arriba hasta donde esté el marcador, ¿ok?
Y luego, listo eso, vamos a comenzar a realizar ya sea las mangas o la parte del frente, ya ahí vamos a ir viendo. No les voy a mostrar la puntada que se realiza, ya que es algo súper básico, así que para que vamos a hacer más largo aún el video. He terminado de hacer la unión de los laterales, ya tengo mi prenda por el lado del derecho. Ahí se ve la unión. Ahí aún tengo el marcador. Lo mismo por este lateral. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que he hecho? Aún no escondo las hebras porque aquí les comento que lo importante antes de que ustedes rematen la hebra es que se lo prueben si les gusta lo ancho que queda la manga. Antes de hacer el remate, vean y verifiquen todo eso. ¿Ya? Luego, cuando ya estén listos y decididos a que ahí va a ser la terminación, lo ancho que quieren ustedes su manga, ya pueden rematar la hebra, ¿ok? Bueno, y contarles que la abertura de la manga ha quedado de un aproximado 26 centímetros. Es bastante anchita. Es así como la quiero yo. Ya, obviamente ya les comenté cómo lo pueden hacer para ajustarla un poco más. Pero acá el modelo que voy a hacer yo es de una manga más bien ancha. Cuando ya tenemos listas las uniones, vamos a comenzar a trabajar las mangas y luego solo nos quedaría la parte del delantero. Vamos a comenzar a trabajar la manga. Para eso me voy a ir por debajo de la sisa y desde ahí voy a comenzar a trabajar. La puntada que voy a realizar es una totalmente distinta a la que es el cuerpo, ¿ya? En este caso la puntada requiere de un múltiplo de 8. Tengo ya listo el crochet acá con un nudo deslizado. Ya ajusté el crochet. Voy a tomar una lazada y ahora me voy directo acá donde está la sisa. Me voy a insertar el crochet en cualquiera de los puntos y desde aquí voy a comenzar a trabajar un punto alto. Entonces tengo el punto del crochet, la lazada y el punto que he sacado metiendo aquí en el espacio. Entonces tomo hebra, paso por uno, luego por dos y luego por dos y ya tengo mi punto alto. Tomo lazada y comienzo a trabajar estos múltiplos de 8. En este caso yo voy a trabajar 88 puntos. Recuerden que mi manga es ancha y de todas maneras voy a realizar una manga corta. Ustedes pueden trabajar el largo de la manga que quieran. Entonces así vamos a ir trabajando todo el contorno, levantando puntos. Y bueno, ustedes van a ir levantando puntos hasta obtener los puntos necesarios, recuerden, de 8 en 8. Así que yo voy a seguir avanzando. Cuando tenga lista esta primera vuelta de puntos altos, nos vamos con la puntada. Así va quedando. Una vez que hemos trabajado todos los puntos, en este caso 88, el múltiplo de 8, vamos a irnos hasta el primer punto y vamos a trabajar un punto deslizado. Desde aquí comenzamos entonces a trabajar la puntada que va a ser de 2 filas, solo 2 filas que repetimos a lo largo de todo el proyecto. Entonces en este primer punto vamos a trabajar 6 puntos cadeneta. Perdón, 3 puntos cadeneta son 6 puntos altos. Lo dije todo mal. Entonces 3 puntos cadeneta que representan un punto alto y vamos a ir completando con puntos altos en el mismo espacio hasta obtener 6 puntos en total, contando los puntos cadeneta. Entonces siempre pinchado en el mismo lugar, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría uno más, 6. Desde aquí trabajamos 2 puntos cadeneta y vamos a contar en la parte baja. 1, 2, 3 y en este cuarto punto voy a trabajar un punto bajo.
2 cadenetas y vuelvo a contar. 1, 2, 3 y en este cuarto punto tomo lazada y trabajo 6 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se van formando los abanicos? Luego 1 y 2 puntos cadeneta y volvemos a desplazarnos hasta el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Inserto y trabajo punto bajo. Y vuelvo a repetir. 2 puntos cadeneta y un abanico. 1, 2, 3, 4 en el cuarto punto. Este abanico es de 6 puntos. Siempre pincho en el mismo punto alto. Entonces ya llevo 4, 5 y 6. Trabajo 2 cadenetas y volvemos a repetir. 1, 2, 3 y en este cuarto punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Punto bajo, 2 cadenetas, un abanico, 2 puntos, cadeneta. ¿Ok? ¿Ven? Iniciamos con las cadenetas para trabajar el primer punto alto. Trabajamos un total de 6 puntos que abarca el abanico, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, abanico. Y siempre saltándonos 4 puntos. O sea, en el cuarto punto hacemos lo que nos corresponde, o el abanico o el punto bajo. Voy a seguir toda la vuelta y ya les muestro cómo la cerramos. He completado toda la vuelta. Tengo el abanico, el punto bajo. Voy a trabajar mis 2 puntos cadeneta y acá ya me encuentro con el abanico del inicio. Tengo 1, 2, 3 y en este cuarto punto está el abanico. Entonces voy hasta el tercer punto cadeneta, inserto y con un punto deslizado cerramos esta fila. Bueno, vamos con la fila número 2. En esta fila 2 vamos a subir nuevamente con 3 puntos cadeneta y vamos a ir trabajando un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Pero vamos a trabajar 1, 2 puntos altos más los 3 puntos cadeneta llevan 1, 2, 3 punto cadeneta de separación y trabajo los 3 puntos restantes. Vamos a trabajar, una vez listo esto, un punto cadeneta de separación para trabajar en el siguiente abanico. Entonces acá está el abanico, nos vamos al primer punto, inserto, trabajo 1, 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, realizo un punto cadeneta de separación y trabajo los 3 puntos restantes. 1, 2 y 3. Esta fila es muy fácil. Trabajo un punto cadeneta y nos vamos al siguiente abanico. Trabajo en los 3 primeros puntos. Entonces, inserto. Ahí hice la lazada. Ahora sí, inserto y trabajo 1, 2 y 3. Ahí están los 3 primeros puntos. Un punto cadeneta de separación y trabajo los siguientes 3 puntos del abanico. 1, 2 y 3. Y separo
entre cada uno de los abanicos con un punto cadeneta. Y así me voy al siguiente abanico. Repito, trabajo los 3 primeros puntos, 2 y 3, trabajo el punto cadeneta y los 3 siguientes puntos, 1, 2, 3. Cuando ya termino con el abanico, trabajo la cadeneta de separación y es así como va quedando. Así repetimos toda la vuelta. Una vez que completan la vuelta, ya he trabajado el punto cadeneta de separación entre un motivo y el otro. Entonces ahora nos vamos hasta el tercer punto cadeneta acá de inicio y vamos a trabajar nuevamente un punto deslizado. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es volver a repetir esta fila número 1. Entonces, para eso, como yo terminé en esta parte, nos vamos a deslizar hasta acá, hasta el centro de este abanico donde está el punto cadeneta. Entonces me voy al siguiente punto y trabajo un punto deslizado. En el siguiente nuevamente punto deslizado y una vez más punto deslizado. Ya llegué acá al centro y desde aquí subo con los 3 puntos cadeneta y comienzo a trabajar el abanico, el mismo que en la vuelta número 1. O sea, tengo que trabajar un total de 6 puntos justo en el centro aquí. Entonces así voy trabajando los puntos altos y vamos contando. 1, que está representado por los 3 puntos cadeneta, 2, 3, 4, 5, me quedaría un punto. Y ahora se los muestro que trabajamos 2 puntos cadeneta tal cual como en la vuelta 1, pero aquí como los trabajamos el punto bajo acá donde está esta fila de puntos altos, bueno, en este caso el punto bajo lo vamos a trabajar aquí donde está este espacio entre cada uno de los abanicos y está el punto cadeneta. Entonces inserto ahí en el espacio y trabajo el punto bajo. Nuevamente 2 cadenetas y ahora sí me voy hasta el centro del abanico y trabajo los 6 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5 y el último punto 6. Y volvemos a repetir 2 puntos cadeneta y entre cada uno de los motivos aquí en el espacio el punto bajo. Y volvemos a repetir 2 puntos cadeneta y me voy al centro del abanico de la vuelta anterior y volvemos a trabajar los 6 puntos altos. Y de esta forma vamos a ir trabajando toda la vuelta. Ahí están los 6 puntos, ¿ven? Y esto es lo que vamos a ir repitiendo. Vuelta 1 y 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ven? Solo 2 filas. Una vez que termino esta vuelta, ya trabajé los 2 puntos cadeneta, entonces me voy hasta el tercer punto cadeneta de inicio y trabajamos el punto deslizado. Y desde aquí comenzamos a trabajar la fila número 2. Les recuerdo un poco que es comenzar desde aquí mismo con 3 puntos cadeneta que representan un punto alto. Nos vamos al siguiente, trabajamos el punto alto y uno más, punto alto. Bueno, el abanico se compone de 6 puntos, trabajamos los 3 primeros, un punto cadeneta y luego los 3 restantes. Y entre cada uno de estos puntos o de estos motivos, más bien dicho, vamos a trabajar un punto cadeneta de separación.
Y así nos vamos al siguiente abanico y repetimos lo mismo. Los 3 primeros puntos los trabajamos, luego un punto cadeneta y los 3 puntos restantes. Entonces 1, 2 y 3. Trabajamos un punto cadeneta de separación y trabajamos los 3 puntos restantes. 1, 2 y 3. Y recordar trabajar el punto cadeneta antes de comenzar el siguiente motivo. Así vamos a ir trabajando estas 2 filas tantas veces como ustedes quieran. Cuando ustedes ya quieran terminar, dar terminación a la manga, van a terminar en la vuelta número 1 con este abanico, ¿ok? Terminé de trabajar las mangas y realicé 7 vueltas. O sea, trabajé 3 motivos de 2 vueltas cada uno, más el motivo de orilla, que es la vuelta número 1. Y ahí está la otra. Bueno, ahora, ¿qué vamos a realizar? Va a ser la parte delantera, que vamos a trabajar solamente con puntos altos. Vamos a comenzar a trabajar en una de las puntas y de ahí vamos a dar la vuelta completa al contorno de este cardigan o chaleco veraniego. Pues bien, he iniciado con un punto deslizado, aquí está ya ajustado al crochet. Me voy acá al inicio, voy a dar una lazada y me voy acá en el inicio, voy a tomar hebra y aquí comienzo a trabajar el primer punto alto. Luego vamos a ir calculando los puntos así, de esta forma, no sé, van insertando otro punto por acá. Ahí ustedes van dando la distancia de los puntos que quieren colocar. Por ejemplo, acá donde están estos puntos altos voy a colocar 2. Donde está este espacio coloco 1. Y así voy a ir calculando más o menos dónde o cuántos puntos colocar en estos puntos que están como acostaditos aquí, que son los puntos altos. Puedes ocupar los espacios también, que es entre cada uno de los puntos. Ahí puedes insertar el crochet también. Si ves que queda mucho espacio entre uno y otro, vas colocando ahí un punto también. Entonces vamos a ir trabajando puntos altos. Por ejemplo, acá en este punto que es más largo me caben 3. Coloco 3, me salto al siguiente espacio y voy trabajando. Así voy a ir avanzando toda la vuelta, ¿ya? Hay que pasar por detrás del cuello también. Pero cuando esté en esa parte ya les comento cómo lo vamos a hacer. Ya, voy a ir avanzando y cuando llegue a la parte del cuello donde están, voy a abrir un poquito la cámara, donde están estos puntos, ahí le comento cómo lo vamos a hacer, ¿ya? En la parte del cuello. He llegado a la parte del cuello, en la parte de arriba, y bueno, acá es más fácil que en los costados, ya que vamos a ir trabajando un punto alto por cada uno de los puntos que se presenten. Entonces aquí, ¿ven? Ahí están los puntos y ahí vamos trabajando el
punto alto. En este caso vamos a la parte de arriba, aquí hay un espacio, igual lo vamos a ocupar porque si no va a quedar muy abierto. Aquí vamos a la parte de arriba de este abanico invertido y realizamos el punto alto. Lo mismo en los espacios. Y ahora trabajamos un punto por cada uno de los puntos que se presentan. Así vamos avanzando. Y como les digo, aquí es mucho más fácil. Así que voy a seguir trabajando todo la parte del cuello más el costado. Solamente puntos altos. He dado la vuelta completa, aquí fue donde inicié y fui dando la vuelta completa con estos puntos altos, y bueno, la cantidad de vueltas que ustedes den va a depender del gusto de ustedes. Yo voy a seguir dando un par de vueltas más y ya luego les muestro este trabajo completamente terminado. Acá les voy a mostrar cómo van a subir para poder trabajar la siguiente fila. Trabajan 3 puntos cadeneta, giran la labor y van trabajando. Ahora sí que es muy fácil, un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Lo mismo, si quieren seguir trabajando más vueltas, hacen exactamente lo mismo. 3 puntos cadeneta, giran la labor y van trabajando un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Es así como va quedando. Terminé de trabajar el borde y he dado al final 3 vueltas de estos puntos altos. Con esto ya queda bastante bien. Bueno, obviamente ustedes pueden dar las vueltas que quieran. Y ya con esto vamos terminando este nuevo proyecto, esta nueva labor de este cardigan o chaleco, que es bien caladito, y obviamente que ustedes lo pueden realizar manga larga, en lana, manga 3/4, como ustedes quieran, ¿ya? Pueden hacer las modificaciones como ustedes quieran. Recuerden que ya les di a lo largo del video cómo tomarse las medidas para que lo puedan realizar en cualquier talla, y además de darles las medidas que tiene en específico este cardigan, ¿ya? Así que ojalá les haya gustado. Las fotos, para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor, están al principio del video y también en mis redes sociales. Bueno, ahora sí me despido, les dejo un abrazo gigante, mis mejores vibras para cada uno de ustedes, y recuerden que si el video les ha gustado, compartan, comenten, regálenme un me gusta, no olvidarse suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Ahora sí, un abrazo gigante, mis mejores vibras para cada uno de ustedes, y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chao!